Queridos hermanos de la comunidad de fe de Cosquín, es un gozo enorme para mí estar con todos ustedes aquí junto a la ADA. Hemos participado de la Cena del Señor junto con ustedes y ha sido una gran alegría para nosotros poder participar de la Cena del Señor, que es el motivo de nuestra reunión congregacional. Hemos entendido que la reunión congregacional tiene un centro, y ese centro es Jesucristo, y al recordarlo, recordar su muerte y su resurrección a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través del pan, a través de la copa de vino, estamos dándole a él el lugar que a él le corresponde. Así que yo les doy gracias por haberme permitido participar de la Cena del Señor junto con ustedes. Ustedes ya me conocen y saben perfectamente que yo nunca jamás predico si la hada no saluda primero. Ustedes ya saben que ella es el gran amor de mi vida y que es lo más importante que Dios me ha dado en mi vida, y por eso siempre la hago saludar antes de yo entregar la palabra de Dios. Así que la dejo a Ada que salude y después vamos a estudiar un tema que se llama Recuperando las 10 ciudades al otro lado del río. Recuperando las 10 ciudades al otro lado del río es el tema para hoy, y primero la dejo a la Ada para que lo salude. Bendiciones, hermanos, un placer estar con ustedes en esta tarde, aunque sea así a la distancia. Hay muchas caras que conozco, hay muchas que no, pero lo importante es saber que nos une el mismo motivo, es Yeshua, es Dios, es su palabra y es nuestra voluntad y nuestro deseo de cumplir a sus instrucciones, que es congregarnos cada día de reposo. Así que un placer. Y bueno, que podamos compartir un tiempo de enseñanza y de aprendizaje mutuo, y Dios los bendiga. Amén, amén. Es la primera vez que mi esposa habla tan poco. Se ve que al hacerse a esta hora la reunión ya me habló todo lo que me tenía que hablar a mí durante todo el día. Así que bueno, vamos a considerar unos versículos de la porción del Pentateuco que correspondía a esta semana. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 32. Entonces, les pido, hermanos, que los que están acostumbrados a tomar nota, que tomen nota, porque voy a dar, ustedes ya saben, muchísimos textos, muchísimos pasajes bíblicos, así que los que están acostumbrados a tomar nota, tomen nota de las escrituras que vamos a leer, comenzando por Números, capítulo 32, versículo 1. Vamos a leer nada más que 3 versículos, el versículo 1, el versículo 18 y el versículo 19. Así que repito, Números capítulo 32, versículos 1, versículo 18 y versículo 19. Y les repito que el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es recuperando las 10 ciudades al otro lado del río. Esta misma enseñanza, esta transmisión está saliendo en vivo a través de retorno.tv. Así que sepan que esta hermosa reunión que estamos teniendo, esta hermosa comunión, no solamente la están viendo ustedes y escuchando ustedes, sino que está saliendo en vivo por retorno.tv. Allí está el pastor Enzo desde Córdoba, asistiéndonos en la parte técnica. Hasta hace 3-4 minutos me estuvo exhortando y reprendiendo porque yo no podía hacer la conexión, pero bueno, ya está la conexión y ya estamos saliendo por retorno.tv y juntos aquí. Ustedes, les repito el tema es recuperando las 10 ciudades al otro lado del río. La pregunta es, ¿cuál es el lado del río? ¿Cuál es el lado del río? Ya ustedes empezarán a preguntar en su mente y en su corazón cuál es el otro lado del río. Porque si yo estoy de un lado del río, el otro lado es el otro, pero si estoy en el otro lado es este. Siempre el de enfrente es el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será
el otro lado del río para que podamos determinar cuáles son esas 10 ciudades de las que vamos a hablar que Yahshua vino a recuperar. Dice la Escritura, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vinieron a la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. En el 18, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. ¿Ven? Cuando yo les digo el otro lado, y es la terminología que leemos en la Torá, es la terminología que leemos aquí en el libro de Números. El otro lado, al final no sabemos qué es el otro lado. Lo concreto es que estaban a punto de poseer la tierra prometida. Ya estaban a punto de poseer la tierra que Dios les había dado por heredad, la tierra que había prometido a Abraham, desde Abraham. Y estaban a punto de poseerla. Entonces venían de Egipto, tuvieron 40 años en el desierto, primero 2 años, luego 38 años más, hasta cumplir los 40 años, y vinieron por el lado del este, por el lado del este. Y ustedes dicen, pero si venían del oeste, perfecto, venían del oeste, cruzaron por abajo y se encontraron al este del río Jordán, al este del río Jordán. Y para que ustedes tengan una referencia geográfica, cuando cruzaran el río Jordán, se encontrarían en Jericó, la primera ciudad. O sea que cuando cruzaran el río Jordán de este hacia el oeste, se encontrarían con la ciudad de Jericó. Y tuvieron guerra y tuvieron batalla, ustedes ya saben porque han leído la porción que correspondía a esta semana, y vencieron a los madianitas, etc. Y encontramos que hubo 2 tribus y media que les encantó las ciudades que habían conquistado. Les encantaron esas ciudades y sobre todo les gustó mucho los pastizales que tenían en la llanura al este del río Jordán. Eso fue lo que había sucedido, porque dice que ellos eran ganaderos. Cuando hablamos de ganadería, dice, tenemos una inmensa muchedumbre de ganado. Nunca estamos hablando de que tenían chanchos, ni conejos, ni liebres, ni ningún otro tipo de animal prohibido por la Torá. Con toda seguridad que tendrían vacas, tendrían corderos, o sea, ovejas, y tendrían cabritos. ¿Qué son cabritos? Son cabras, ahí está. Cabras, cabras, ovejas y vacas. Eso es lo que constituía su ganado. ¿Por qué se los menciono? Se los menciono de una manera especial para que ustedes ya empiecen a tomar nota de que el ganado abundante, inmensa muchedumbre de ganado que ellos tenían, eran animales puros, animales consumibles, vacas, ovejas y cabras. Sin embargo, transcurrido un par de milenios, una cantidad de años, ellos terminaron criando cerdos. Ellos mismos terminaron criando cerdos. Entonces, miren por qué motivo se quisieron quedar del otro lado del Jordán. Porque tenían mucho ganado, una gran muchedumbre de ganado, ya tenían las ciudades prácticamente edificadas, entonces dijeron, no vamos a cruzar el Jordán, no vamos a ir a la tierra prometida, a la tierra que Dios nos prometió, nos dijo que tomáramos posesión de ella. No vamos a cruzar, no vamos a cruzar, nos vamos a quedar de este lado, en función de nuestra economía, en función de salvar nuestra economía, de tener prosperidad económica, de que nuestro ganado tenga pastizales y se multiplique.
Qué interesante esto, me van siguiendo ahí, ¿no? Ahí está, ahí veo las manos, veo las manos. Menos mal que lo estoy viendo en un televisor de 42 pulgadas, entonces puedo ver las manos. Si fuera en el celular no los vería, pero los veo a todos. Los hijos de Gad, entonces, los hijos de Gad, juntamente con los de Rubén y la mitad de los hijos de Manasés, no quisieron pasar el Jordán a tomar la tierra que Dios les había dado por posesión a los hijos de Israel, prefirieron hacer su propia elección, no la elección de Dios, prefirieron hacer su propia elección, quedándose en una tierra que a su criterio era económicamente más conveniente. Gad poseía una gran extensión de territorio que abarcaba desde un poco al norte del Mar Muerto hasta la punta meridional del Mar de Galilea, con una llanura muy fértil y apropiada para sus animales, que incluía las tierras de Galaad. Yo quiero destacarles quién era Gad. Gad era un personaje muy especial, uno de los 12 hijos de Israel, uno de los 12 hijos de Jacob. El nombre Gad significa atacar o invadir. Por lo tanto, la palabra Gad también se traduce como tropa. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Por qué les digo eso? Porque eran guerreros, eran tipos guerreros, eran tipos valientes, eran personas que estaban acostumbrados a la guerra. Y realmente la bendición de Jacob a su hijo, Gad, tiene que ver con ser atacado, pero tiene que ver con atacar. Con ser atacado y con atacar. En Génesis, ustedes que están anotando ahí, Génesis capítulo 49, versículos 1 y 19, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y en el 19 es la bendición específica para Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Y ustedes ya saben, porque lo han estudiado en otras enseñanzas, que en el año 740, antes de la era común, los asirios invadieron a Israel, o sea, las 10 tribus del norte, pero las primeras que le quedaron a mano fueron Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, que estaba del otro lado del río. Se quedaron en el ojo de la tormenta. Entonces, fueron los primeros que fueron invadidos por el ejército enemigo. Pero la palabra de Dios dice en la bendición, y acuérdense, chicos, ahí todos los que me están mirando allí, acuérdense, cuando los días viernes a la noche nosotros nos tomamos el tiempo de bendecir en el nombre de Dios a nuestros hijos, Dios escucha nuestra bendición. Dios escucha la bendición de los padres sobre sus hijos cada cena familiar del día de reposo. La escucha. Y obra en consecuencia. Acá cuando Jacob bendijo a las 12 tribus, a sus 12 hijos más las dos que había adoptado, que eran Efraín y Manasés, cuando le tocó la bendición a Gad, él dijo: ejército lo acometerá. Y se cumplió en el año 740. 740. Fue invadido y fueron llevados cautivos todos los de la tribu de Gad, de Rubén y la media de Manasés. Pero la bendición de Jacob también dice: mas él acometerá al fin. Y yo quiero decirles que eso también se cumplió. Porque eso no se cumplió en la época de los patriarcas, eso se cumplió a través de Yahshua, en el Nuevo Testamento. Y ya les estoy dando una pista. Cuando Yahshua cruzó el mar de Galilea a la otra orilla, ¿vieron? Siempre estamos hablando de la otra orilla. Cruzó el mar de Galilea, desde Galilea hacia la otra orilla, hacia el este, a la tierra
de Gad, la tierra donde se había quedado Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. Jesucristo vino a cumplir esta palabra profética de la bendición de Jacob sobre Gad. Vino, mas él acometerá al fin. Vino a recuperar las 10 ciudades del otro lado del río. Jesús vino a cumplir la palabra profética de un padre a su hijo, de Jacob a Gad. Vino a recuperar y recuperó 10 ciudades. Por ser 10 ciudades, por tratarse de 10 ciudades, la Biblia le llama Decápolis. Decápolis. Decápolis, deca, 10, polis, ciudades. Son las 10 ciudades del otro lado donde se habían quedado estos muchachos de Gad con los de Rubén y los de la media de Manasés. ¿Ven cómo Jesús cumplió la promesa que Jacob le había hecho a Gad y que Dios había escuchado a su padre y él vino a recuperar las 10 ciudades? Ahí tienen el título de la enseñanza. Los gaditas eran hombres muy valientes, eran hombres entrenados para la batalla. Si usted lee en Primera Crónicas, capítulo 12, el versículo 1, el 8, el 14, el 15, van a ver lo que eran. Dice, por ejemplo, en Primera Crónicas 12, un versículo solo para no leer tanto, el 8. También los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros, con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Es impresionante, el 14 dice, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor 1000. Realmente eran hombres valientes, hombres de guerra. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hombres valientes, hombres de guerra de esta envergadura, que sus rostros, sus caras parecían como caras de leones cuando iban a la batalla, cómo pueden haber terminado como terminó el endemoniado gadareno? Porque de eso estamos hablando. Jesús cruzó en la barca a la otra ribera, a la zona de Gad, Rubén y la media de Manasés, a recuperar esas ciudades, esa área para el reino de los cielos, pero se encontró, un evangelio habla de un endemoniado, otro evangelio habla de 2 endemoniados. En definitiva, vamos a tomar que aunque sea con uno se encontró. ¿Cómo puede ser que hombres tan valientes, que tienen un rostro como el rostro de un león, hayan terminado siendo endemoniados? Y cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice, legión me llaman porque somos muchos. Y una legión romana tenía 6.000 soldados. Podemos inferir que había 6.000 demonios habitando al endemoniado gadareno. O algunos dicen, bueno, pero los demonios salieron y fueron al hato de cerdos que tenía 2.000 cerdos y se precipitaron por el barranco al mar. Podríamos decir que como mínimo tenían 2.000 demonios. Tenía 2.000 demonios encima este pobre tipo. Y como postura de máxima, al llamarse legión, puede ser que haya tenido hasta 6.000 demonios adentro. ¿Cómo puede ser que estos hombres valientes, llenos de dinero y de ganado y de fortuna y de coraje, hayan terminado llenos de demonios? Y la verdad es que hacía falta una legión de demonios para dominar a uno de los hijos de Gad. No se lo podía dominar así nomás. Hizo falta una legión de demonios para dominarlo. La valentía para la guerra era la fortaleza de los gaditas. Pero esa fortaleza, fuera de la visión de Dios, es nada. Tu fortaleza, querido hermano de la comunidad, tu fortaleza, por más que seas fuerte, que seas valiente, que seas arremetedor, que vayas al frente contra viento y marea, contra todas las adversidades, contra todos los que se oponen al reino de Dios. Tu fortaleza es nada
sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios. Es muy importante que ustedes entiendan esto. Fuera de la visión de Dios no hay fortaleza que valga nada. Bajo la cobertura de Dios es una cosa, pero sin la cobertura de Dios, el diablo es capaz de mandar una legión para neutralizar tus fortalezas, tus dones, tus talentos. Debemos recibir la revelación de que solamente con el Espíritu Santo de Dios podremos vencer en el mundo espiritual. Qué bueno que es entender esto. Por causa de que su territorio se hallaba al este del Jordán, donde habitaban junto con los descendientes, dijimos, de Rubén y la media tribu de Manasés, indefectiblemente iban a tener que soportar los embates de los enemigos que atacaran desde el este. Primera Crónicas capítulo 5 lo describe. Y en el año 70, dijimos 740 antes de la era común, fueron llevados cautivos por el rey de Asiria. También está redactado esto en Primera Crónicas capítulo 5 y en Jeremías 49:1. Una de las cosas que no les iba a decir, pero me las anoté a último momento, porque yo sé que ustedes tienen paciencia conmigo, porque hace mucho que no me ven, entonces ejercitan la paciencia conmigo. En realidad los gaditas, en apariencia, hicieron una gran obra para el pueblo de Dios, ensanchando el territorio de Israel hacia el este del río Jordán. ¿Me entienden esto? En apariencia hicieron una gran obra. El territorio que Dios les había dado, esa franja al este del río Jordán, ellos la ensancharon. Aparentemente hicieron una gran obra. Y Moisés se lo reconoce en el capítulo 33 de Deuteronomio. Deuteronomio 33:1 dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. Y en el 20 está la bendición que le da a Gad. Dice: Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad. ¿Ven? Aparentemente fue una gran obra la que hizo ensanchar el territorio. Como león reposa y arrebata brazo y cabeza. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Dios. Pareciera que hizo una gran obra, ensanchó la tierra prometida. Vemos que el líder más sobresaliente de esta tribu fue Jair, quien fue juez de Israel durante 22 años. Miren cómo llama a un hijo de Gad, a ver, porque yo quiero que ustedes vayan mentalizándose, viendo a los hijos de Gad que estamos descubriendo en el Antiguo Testamento, y lo comparen con el hijo de Gad, al que fue a liberar Yahshua a la región de los Gadarenos. Miren la diferencia. Entonces ustedes se tienen que preguntar qué pasó, qué sucedió para que estos hombres como leones terminaran siendo una persona endemoniada de una legión de demonios, viviendo en los sepulcros, siendo atados con cadenas, andando desnudos, saliendo del cementerio. ¿Qué pasó para que un hijo de Gad, miren cómo era un hijo de Gad en esa época, en la época de los jueces, jueces 10, 3 y 4, jueces 10, 3 y 4. Dice: y tras él se levantó Jair, Galaadita, y juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y tenían 30 ciudades en la tierra de Galaad, que se llaman Jabot Jair hasta hoy. Miren ese hijo de Gad que se llamaba Jair, con 30 hijos, cada hijo tenía una ciudad, y le pusieron a la ciudad el nombre del papá, honrando al padre. Jabot Jair, el nombre Jair, Galadita.
Es muy interesante esto. ¿Qué es lo que le falló? Bueno, lo primero que le falló fue que no tuvieron conciencia de unidad. No tuvieron conciencia de unidad. El pueblo de Dios es uno. La congregación de Yahweh es una. Israel es una nación. No son dos. Una a un lado del río y otra al otro lado del río. Es una. No debemos olvidar nunca que la ley de todos unánimes juntos siempre fue un requisito de Dios para derramar su bendición. ¿O acaso no se acuerdan de que todos unánimes juntos estaban los discípulos el día de Pentecostés, en el cual Yahweh nuestro Dios derramó su Espíritu Santo para revestirlos de poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? El requisito de todos unánimes juntos no es un requisito de una organización religiosa ni de una iglesia en particular. El requisito de todos unánimes juntos es el requisito de Dios para derramar su bendición. Es muy importante esto. Por este motivo Josué les impuso esta condición. Y no lo voy a leer, está en Josué 1, 14 al 16, para que lo anoten y después lo lean tranquilo. Josué 1 del 14 al 16, porque si no, no voy a llegar a terminar hasta las 6. Y el pastor Nico me dijo que antes de las 6 tengo que terminar. Así que no sé si voy a terminar antes de las 6, así que léanlo ustedes, ese pasaje de Josué. Josué les exigió unanimidad, porque Dios obra en la unidad, pero una unidad tal que sea unanimidad. No solamente ser uno por estar juntos o rejuntados, como dicen algunos. Estamos rejuntados, no juntos ni rejuntados, sino unánimes. Unánime quiere decir de un mismo sentir. Unanimidad es estar juntos, pero con un mismo sentir. En ese mismo sentido, debemos tomar en consideración que Jesús mismo dijo que ningún reino prevalecería dividido. Ningún reino. Yahshua dijo, ningún reino prevalece dividido. El pueblo de Dios, la iglesia, debe trabajar unida. Nos necesitamos los unos a los otros para lograr la meta alineada con el propósito de nuestro Padre. Los que no se comprometen nos perjudican, restándonos eficacia. Los que no se comprometen con estar juntos con el resto del pueblo de Dios, disminuyen, perjudican al pueblo porque le restan poder, le restan eficacia, le restan brazos, le restan manos, le restan mentes, le restan corazones. Es lo que pasó con ellos. Por eso tanto Moisés como después Josué estuvieron tan preocupados con que se cruzaran el Jordán y fueran a la batalla juntos. Porque si no hay un compromiso de estar juntos, restan fuerzas a la congregación de Yahweh. A ver, levanten la mano si voy bien. Si no, termino ya, ya termino. A ver, hay manos que no se levantan, algunos dicen, no, este no va tan bien, no va tan bien. Ah, bueno, ahora sí, ahí vino, creo que es Héctor el que se arrimó. Y está haciendo un paneo con la cámara. Tienen unos camarógrafos bárbaros ahí. Ahí hay gente levantando la mano allá lejos, mirá. Qué hermoso, qué hermoso lugar que tienen ahí, qué hermoso lugar. Qué hermoso lugar, qué luminoso que es ese lugar, me encanta. Bien amplio. Bien amplio, bien luminoso. Damos gloria a Dios porque están unánimes juntos, como marca la palabra. Entonces yo les decía que los que no se comprometen nos perjudican restándonos eficacia. Estos son los que no se alinean con la visión, los que no respetan la unidad entre los líderes, los que se resisten a hablar lo mismo, de la misma manera,
los que se resisten a visualizar lo mismo, tener la misma visión, los que se resisten a pelear por lo mismo, por el mismo propósito, las mismas metas, los mismos objetivos, porque la unidad es la estrategia de Dios. La unidad es la estrategia de Dios. Para Dios no hay otra forma. Muchas personas no pueden incorporar la unidad en la iglesia porque no la conocen. Nunca han sabido la unidad en su vida ni la han practicado en su vida. No están acostumbrados a practicar la unidad, comenzando por la propia familia. A su vez, la unidad en la familia comienza en el matrimonio. Y si en el matrimonio andan a las patadas, ¿qué unidad van a tener en la familia de Dios? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No están acostumbrados a la unidad, por eso se disparan para cualquier lado. Si no son capaces de ser uno en el matrimonio, tampoco podrán ser unánimes en la iglesia, porque no tienen incorporado este principio. Es un principio de Dios, un principio básico de conducta. Por esta razón, a partir del ejemplo recibido del pastor Martín Huesenac, hemos abrazado el ministerio matrimonialmente. Te dicen, ¿por qué otros ministerios andan los tipos solos o las mujeres solas que son pastoras? ¿Por qué nosotros abrazamos el ministerio matrimonialmente? Porque así fue la visión de mi padre espiritual y yo soy leal a la visión de aquel que usó Dios para transmitirme la visión. No soy una persona desleal, no soy una persona infiel. Y el pastor Martín Huesenac dijo, el ministerio lo abrazamos matrimonialmente, independientemente de quién sea el llamado a servir como pastor. Puede ser que el hombre sea el llamado a servir como pastor, pero lo mismo la mujer lo acompaña. Estamos juntos siempre. El pastor Huesenac era el pastor, el padre mío y el pastor de quién sabe cuántas, 5, me acuerdo yo, congregaciones, más todos los pastores que nos juntábamos con él. Sin embargo, Beatriz, su esposa, todos los días que él estaba en algún lugar, ella estaba con él. Nunca lo vi solo al pastor Huesenac. Y eso es un concepto que imprime el concepto de Dios, de unidad en nuestro corazón. Puede ser que el varón haya sido llamado al ministerio pastoral y la mujer a algún otro ministerio, al ministerio que ustedes quieran, de los niños, de la escuela bíblica, de maestra de la facultad bíblica, de la alabanza, de la adoración, lo que ustedes quieran. No importa cuál haya sido el ministerio de cada uno, el concepto de unidad es básico. Ambos están siempre unidos, acompañándose y apoyándose mutuamente. Esto es la introducción al tema. Esto es la introducción. Ahora vamos a empezar a desarrollarlo. Porque en el desarrollo de este tema tenemos que ver a Jesucristo que fue a esa región que está en la ribera opuesta de Galilea. Para los que anotan, eso está en Lucas 8:26. Lucas 8:26. Jesucristo fue a esa región, que fue la primera región conquistada por los asirios en el año 740. Y le voy a decir una cosa, en el año 740 los asirios conquistaron esa región e Israel nunca, jamás volvió a recuperar el dominio sobre esa región. Porque las 10 tribus del norte son las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces vamos a ver a los samaritanos como parte de las tribus perdidas de la casa de Israel en el margen del oeste. Pero vamos a ver este lugar tan importante tan importante fue para ellos que no quisieron cruzar el otro lado del Jordán, nunca más lo recuperaron. ¿Quién vino a cumplir ese propósito? Yeshua vino a cumplir ese propósito. Por eso dice en Lucas 8:26 que Yeshua fue a esta región, que está en la ribera opuesta a Galilea. Según surge de esta historia, es muy importante determinar que espiritualmente hay 2 riberas que son opuestas entre sí. Siempre en el plano espiritual
hay dos riberas que son opuestas entre sí. Vemos que a la izquierda del río Jordán está la tierra prometida, que según Dios fluye leche y miel. Y a la derecha del río Jordán está el lugar que según los hombres, parecía más conveniente porque eran llanuras fértiles, aptas para el ganado. Y muchas veces te tentás de esa manera, querido hermano. Te confundís. Dios tiene para vos una promesa de una tierra que fluye leche y miel, que está del lado izquierdo del río Jordán. Pero vos ves la bendición de las tierras fértiles para tus propósitos y tus ambiciones a la derecha del río Jordán. Y te perdés la bendición de Dios por ir detrás de tus criterios para definir qué es bendición y qué no es bendición. Terminaron siendo atacados por el mundo, siendo cautivos del enemigo y haciendo cosas reñidas con la ley de Dios, con la Torá, tales como criar animales inmundos. Todo por no querer cruzar el Jordán. Todos juntos, y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido para ellos y sus familias al oeste del río. Tal vez sea esta la razón por la que, cumplido el tiempo, Jesús, en un acto profético de establecimiento del reino de Dios, no fue hacia la tierra de la tribu de Gad por tierra. Podía haber cruzado por tierra. Él no lo hizo por tierra, él hizo un acto profético. Cruzó el lago de Galilea, el mar de Galilea. Lo cruzó para restaurar la mala decisión de este pueblo de no querer cruzar el Jordán junto con sus familias y poner sus pies sobre esa tierra para reclamarla como suya. Jesucristo, Yeshua, Jesús de Nazaret, llega a un lugar que era posesión de Satanás. ¿Se dieron cuenta de que ese lugar era posesión de Satanás? Era la tierra que ellos habían dicho: ensanchemos el territorio que Dios nos prometió, ensanchemos la tierra prometida. Y terminó siendo territorio de Satanás, posesión de Satanás, tomado por una multitud de demonios, de modo que un solo hombre se encontraba poseído por una legión. Exactamente esto, es el riesgo a que se someten aquellas personas que tienen un llamado a servir dentro del reino de Dios, pero se niegan a hacerlo en cuerpo. Desprecian la paternidad espiritual de hombres que han consagrado su vida para cumplir con el propósito de Dios y que tienen una visión clara que proviene de la revelación de la palabra de Dios, y ni se juntan con quienes están batallando por conquistar la tierra que el Señor ha mandado a conquistar, por lo que se quedan sin cobertura, al otro lado del río, acariciando sus propios ministerios, su propio territorio, porque piensan que es mejor que estar todos juntos, cubriéndose mutuamente y con la cobertura de un hombre de Dios, probado y aprobado, que les pueda dar paternidad espiritual. La paradoja es que al principio eso parece ser lo más conveniente. ¿Se dieron cuenta? Para ellos, al principio, parecía lo más conveniente. Parece que todo va bien, igual que a los gaditas. Pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, esa era una tierra dominada por demonios. Era un lugar donde la ocupación dejó de ser la cría de ganado y se transformó en la cría de cerdos, que era un animal inmundo. Principalmente para ellos, los hebreos. ¿Cuál fue la tarea que hizo Yeshua en esta región al este del Jordán? ¿Cuál es la tarea que él hizo en esta región al este del Jordán? Y vamos a considerar la historia que está relatada en Lucas. Vamos a tomar de Lucas 8:27. Lucas 8:27. Lucas 8:27 dice: al llegar él a tierra, cuando se bajó de la barca, al llegar él a tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Cuáles eran las características de este hombre? Porque Yahshua no le esquivó el bulto a los grandes desafíos. Cuando Yahshua vio la consecuencia de Gad, de separarse, de apartarse de la congregación de Yahweh, y Yahshua lo fue a buscar, hermanos, y Yahshua lo fue a buscar a donde él se había apartado. Lo fue a buscar. Y Yahshua dejó las multitudes que lo seguían en Galilea. Yahshua dejó las multitudes que lo seguían cada día. Multitudes de personas. Se humilló, tomó una barca y cruzó el mar de Galilea, el lago, se fue al otro lado a buscar un hombre que estaba apartado de la congregación de Yahweh. Un hombre, por un hombre se humilló, por un hombre dejó la multitud, por un hombre cruzó el mar, por un hombre se enfrentó con una legión de demonios, por un hombre que se había apartado del grupo. ¿No les hace acordar a Yahshua dejando las 99 ovejas y yendo a buscar a la oveja perdida? Es que él estaba cumpliendo esa palabra. Había dejado la multitud del otro lado, las 99 ovejas, y se fue a buscar una oveja perdida. Ese es el valor que tiene para Dios. Ese es el valor que tiene para Yahshua. Una oveja que se aparta de la manada. Dice la Escritura acá que era un hombre de la ciudad. Jesús subió a una barca y cruzó el lago. Pero no fue así nomás. En el medio del lago pasó por una tempestad, hasta que al final llegó a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso a la tribu de Gad, a la tribu de Reubén y a la media tribu de Manasés, los que se habían separado de la congregación y estaban al otro lado de Jordán. Por eso Yahshua decía, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15, 24. Dice ahí en Lucas 8, 27, que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. La degradación de los gaditas había sobrevenido ya hacía mucho tiempo. No fue cuando Jesús fue ahí. Estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Esa nación se había degradado gradualmente hasta el año 740, que fueron invadidos y llevados cautivos, y deben haber quedado algunos pocos allí, tal vez mezclados, tal vez no judíos puros, tal vez no israelitas, no judíos, tal vez no israelitas puros. ¿Quién sabe cuál sería la condición de las tribus perdidas que habían quedado ahí separados de Israel? Su degradación era desde hacía mucho tiempo, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Vemos que lo primero que hacen los gaditas cuando cruzan el Jordán hacia la tierra que ellos habían elegido, cuando ellos decidieron, porque fueron a pelear con sus hermanos, pero cuando volvieron de pelear con sus hermanos contra el enemigo para conquistar la tierra prometida, regresaron a lo que ellos habían elegido. Cuando regresaron, cruzaron el Jordán para regresar a la tierra que ellos habían elegido, lo primero que hicieron fue construirse su propio altar. Lo primero que hicieron fue construirse su propio altar. Josué 22, del 10 al 12. A ver, busquen Josué 22, del versículo 10 hasta el 12. Josué 22, del 10 al 12. Dice la Escritura, yo le marco el tiempo a ustedes por el tiempo que tarda la hada acá, ¿Ya lo encontraste? Listo, entonces ya lo encontraron todos. Bueno, entonces lo tienen ahí, Josué 22, 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué es lo primero que hicieron?
se construyeron un altar. Y el 11 dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Reubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Es impresionante. ¿No eran hermanos? ¿No era la misma congregación? ¿No es la congregación del pacto? ¿No se trata de la congregación del pacto de gracia y obediencia del monte Sinaí? Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os he traído sobre alas de águilas a mí. Y ahora van a ser mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, obviamente con la condición, si oyeres mi voz. ¿No eran la congregación del pacto? ¿No eran la esposa? ¿No eran la novia con la que Yahweh había hecho una ketubá en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí? ¿No eran un cuerpo? ¿No eran una sola nación? ¿Y qué está pasando acá? La división está haciendo estragos en la unidad de la congregación de Yahweh. Y al final terminan enfrentados. Y los de Israel deciden matar a sus hermanos de la tribu de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. Deciden matarlos. Tiene que intervenir Yahweh, nuestro Dios, para que no lo hicieran. Y esto le puede pasar a aquellos que comienzan en un ministerio, reciben cuidado y reciben enseñanza. Yo hablo siempre de enseñanza como paternidad. Para mí la paternidad es enseñanza, es lo que le enseña un padre a sus hijos. Entonces reciben cuidado de un padre espiritual, reciben enseñanza, paternidad, y cuando comienzan a tener éxito, se olvidan de aquel de quien han aprendido y se edifican su propio altar. Se edifican su propio altar. Le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, 2 Timoteo 1:8, anótanlo, porque a veces te dicen, no, pero esto es idolatría. A ver, anótenlo, 2 Timoteo 1:8. A ver qué es lo que interpretan ustedes, porque a lo mejor lo entiendo mal yo. A lo mejor yo, como me estoy avejentando, ya no entiendo bien las escrituras. Entonces, a ver, díganme ustedes qué interpretan por este versículo. Cuando dice, por tanto, le dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No, solamente al Señor, solamente al Señor. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios, y le hablan un par de palabras en lengua. No, acá no dice eso. Acá dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. No te avergüences de mí. Muy interesante. Pero por muy fuertes y valientes que hayan sido los gaditas, la realidad es que ellos estaban en una posición muy vulnerable por estar del otro lado del río, lejos de sus hermanos. Eso lo encuentran en Jueces 10:8. Pero le dieron más importancia a sus negocios. Escuchen esto que les voy a decir. Le dieron más importancia a sus negocios que a la seguridad de sus hijos. Sin embargo, aunque pareciera que el problema de ellos era económico, en realidad el problema de ellos no era económico. El problema de ellos era espiritual. Dice ahí en la lectura de Lucas, dice que no vestía ropa. No vestía ropa. Este hombre no tenía ropa. La ropa es símbolo de cobertura. Este hombre no tenía cobertura. El endemoniado gadareno estoy hablando. Una de las 3 primeras cosas que hizo el padre del hijo pródigo con su hijo menor cuando regresó a casa fue cubrirlo de ropa nueva, porque un hijo necesita la cobertura provista por su padre. ¿Me van entendiendo? ¿Qué pasa cuando se dividen y se van y se edifican sus propios altares?
y pierdan la cobertura de un padre espiritual. Se quedan sin ropa. Dice ahí en Lucas 8, lo que veníamos leyendo en ese versículo, no moraba en casa, dice. No moraba en casa. No moraba en casa quiere decir que no tenía conexión con una familia. No tenía conexión con una familia, no moraba en casa. Recordemos que el Nuevo Testamento ve a la iglesia como una familia. A Gad le importó más el ganado que la familia de Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? A Gad le importó más el ganado que la propia familia de Dios. Nadie puede alinearse con el propósito de Dios quedándose al otro lado del río, es decir, en la orilla opuesta del lugar donde habita el resto de la familia de Dios, aunque del otro lado del río haya acumulado mucho ganado. Dice también que moraba en los sepulcros. ¿Saben qué quiere decir que moraba en los sepulcros? Que vivía rodeado de gente muerta. Los muertos dan mal olor. Debemos rodearnos de gente que sea un perfume grato para el Señor. Gente que sea un perfume grato para el Señor. 2 Corintios 2, 14 y 15. 2 Corintios 2, 14 y 5. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En este lugar hago un breve paréntesis para comentar la progresión de la visión transmitida en la faz práctica por el pastor Martín Huesenac, quien fue el fundador de nuestro ministerio hace más de 25 años. Primero formar a sus hijos espirituales. Luego incorporar a otros pastores que quisieran que se quisieran unir al cuerpo. Y también, en tercer lugar, bendecir a las iglesias locales de todos esos pastores. El Señor me permitió materializar esa clara visión recibida al poner a mi lado dos columnas, el pastor Nicolás Agüero y el pastor David Serafini, que recibieron la revelación y apuntalaron el ministerio. Y luego continuar con la segunda parte, en la que hoy todavía estamos, que consiste en transmitir a otros pastores la visión bíblica que los vaya uniendo en un solo cuerpo y guiándolos a funcionar de la manera instruida por las Sagradas Escrituras. Perdón por el paréntesis, pero yo cada vez que hablo, honro a las personas que tengo que honrar. A la primera persona que honro siempre, y ustedes lo saben, es a quien fue mi padre espiritual, Martín Huesenac. Y las personas que honro después son aquellas personas que no se han avergonzado de mí y que han sido fieles a mí y a la visión que les he transmitido, que es el pastor Nico y el pastor David. Y yo cumplo en honrarlos, y ustedes ya lo saben, cada vez que hablo. Marcos 5:5 está hablando de la misma historia, pero en otro evangelio, en el evangelio de Marcos 5:5. Y dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Acá agrega algo más. Dice que siempre, de día y de noche, andaba este endemoniado gadareno dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. La pregunta que les hago es, ¿se parecen algo a aquellos guerreros con cara de león? ¿Se parecen algo a Jair, que tuvo 30 hijos, que fundaron 30 ciudades? ¿Se parecen algo a ese hombre que fue juez de Israel durante 22 años? Dice que siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Este era un hombre sin rumbo, sin lugar definido hacia dónde ir, sin metas, sin propósito,
Por eso les insisto tanto en la palabra de Habacuc, capítulo 2, del versículo 2 al 4. Insisto tanto y tanto en palabras que son palabras de Yahweh, nuestro Dios. Dice, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión. No podemos tener gente sin rumbo. Nosotros, como pastores, como líderes, como siervos de Dios, todos ustedes que son miembros de la congregación de Yahweh, tenemos que tener un rumbo perfectamente definido y trazado, escrito en tablas. Dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su emuná vivirá. ¿Cómo puede vivir el justo sin visión? ¿Cómo puede vivir el justo sin visión? ¿Sobre qué va a ejercer su emuná, su fe? Su lealtad, su compromiso, su fidelidad, su creencia. Muchas veces nos encontramos con personas que vagabundean, literalmente vagabundean por Google, vagabundean por YouTube, vagabundean por las redes, buscando alguna revelación especial. Son como el endemoniado gadareno, sin rumbo, sin dirección, sin visión. No tienen la visión de Dios escrita en tablas para correr hacia ella. Están huérfanos de visión. Hoy están con la visión de uno y mañana con la de otro. Carecen de paternidad espiritual y por ende de visión proveniente de la revelación de la palabra de Dios. Dice ahí en ese mismo versículo, creo que era de Marcos 5:5, hiriéndose con piedras. Antes herían a otros porque eran hombres de guerra, ahora se hieren a sí mismos. ¿Saben lo que significa? En la Biblia las piedras son expresión de juicio y castigo. En definitiva, de condenación y destrucción por haber cometido un hecho grave. Y realmente cometieron el hecho grave de dividir la congregación de Yahweh cuando tenían que tomar todos juntos la tierra, posesión de la tierra que emana leche y miel, la tierra que Dios les había prometido. El negocio de Gad, de Rubén y de la media tribu de Manasés se transformó en cría de cerdos. Te lo ven en Lucas 8 del 31 al 37. Lucas capítulo 8, donde está relatada la historia, del 31 al 37. Los de la tribu de Gad, así como los de Rubén y la media tribu de Manasés, eran israelitas, eran parte del pueblo de Dios, eran parte de la congregación de Yahweh. Pero está claro que experimentaron una degradación generacional. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Experimentaron una degradación generacional, de generación en generación. La ley mosaica expresamente prohibía comer el cerdo y clasificaba a esta especie como un género inmundo. Sin embargo, aquí vemos a los descendientes de Gad en el negocio de los cerdos, una degradación generacional. Según la ley ritual, nadie podía tener comunión con Dios en estado de inmundicia. Era necesario estar santificado. En la actualidad hay personas que se autoidentifican como siervos de Dios, pero hacen cosas inmundas, terminantemente prohibidas en la legislación de Dios, tanto en el campo laboral como en el campo familiar, en el campo de las relaciones humanas o en el campo de los pensamientos y deseos, en el campo de las prioridades. Por esa razón, no pueden tener una comunión íntima con Dios que les permita recibir una revelación que produzca una visión. Toda situación en la cual haya concupiscencia
o desorden de cualquier naturaleza es una zona controlada por los demonios. Y lo voy a repetir porque hay algunos que están tomando nota. Toda situación, toda circunstancia, toda situación en la cual haya concupiscencia, que son deseos de la carne no ajustados a la voluntad de Dios, o desorden de cualquier naturaleza, es una zona controlada por los demonios. Ahí Dios no tiene el control. Por más que vayas todos los séptimos días de la semana a la reunión congregacional, por más que escuches la parashat o porción del Pentateuco, toda situación en la cual haya concupiscencia, tus deseos incontrolados, tus deseos humanos sin someter a la voluntad de Dios, desorden de cualquier naturaleza, es una zona controlada por los demonios. Juan 8:34. Juan 8:34 te lo confirma. Juan 8:34. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Romanos 6:16 dice, Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En todo esto juega un papel importante en nuestra vida las adicciones. Y estoy hablando a creyentes, pero ustedes no saben, y no estoy hablando de nuestro ministerio, a lo largo de mi ministerio, cuántos pastores se me han acercado y me han confesado adicciones. Adicciones. ¿Cuáles son las adicciones que pueden afectar a un siervo de Dios, a un miembro de la congregación de Yahweh? ¿Los puede afectar alguna adicción? Les aseguro que hay muchos que han caído en el territorio de Satanás, como los gaditas, los rubenitas y la media tribu de Manasés. Adicción es cualquier atadura que reduce la voluntad del hombre. Cualquier atadura que reduce el dominio propio del ser humano, la voluntad del hombre, sujeta al espíritu, es una adicción. Hay adicciones a sustancias, ustedes ya lo conocen, o al alcohol. Hay adicciones tecnológicas. Y esa es una de las más graves en este tiempo. Aquel que no puede soltar el celular, que no puede dejar de estar recorriendo las redes mirando las pavadas que allí se publican. Aquel que no puede salirse de YouTube a ver lo que dice este, lo que dice aquel, lo que dice de el tiempo del fin, de que ahora se va a abrir la tierra acá en Cosquín y van a ser tragados todos ustedes. Pavada, virtualmente pavada. Son adicciones tecnológicas, hay adicciones económicas, hay adicciones afectivas, hay adicciones egocéntricas, cuando yo soy mi propia adicción, el ego. Hay adicciones religiosas. Hemos tratado con hermanos y con líderes en alguna congregación alguna vez. ¿Cómo se llamaba esa enfermedad que tuvieron que internar a un líder una vez? Delirio místico. Delirio místico. Delirio místico. Hemos visto líderes de congregaciones teniendo que ser internados en el neuropsiquiátrico correspondiente, no voy a decir ni siquiera de dónde, con delirio místico. Hemos visto a líderes de congregaciones pegarse un tiro en la cabeza. Adicciones. Adicciones. Chicos, no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de guerreros que por no seguir la voluntad y el propósito de Dios, terminaron siendo campo de Satanás, endemoniados con una legión de demonios. No es la voluntad de Dios que estemos en el negocio de los cerdos. No es la voluntad de Dios
que estemos en el negocio de los cerdos. Lo que equivale a decir, no es la voluntad de Dios que estemos desperdiciando nuestra vida en pensamientos y actos que nos retiran de la santidad. No es la voluntad, ese es el negocio de los cerdos, moderno negocio de los cerdos. Desperdiciar nuestra vida en pensamientos, en sentimientos, en actitudes que nos retiran de la santidad y como consecuencia nos retiran de la comunión de Dios y la comunión de su congregación, de su pueblo. Para vencer en el plano espiritual es necesario estar en santidad. Para vencer en el plano espiritual es necesario estar en santidad. Y para terminar, Lucas 8:38. Lucas 8:38 y 39. Lucas 38 y 39. Dice que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba a Yeshua, que le había sacado la legión de demonios, Irse con él en la barca. Irse con él en la barca, ir a la otra orilla, donde no habían querido ir sus antepasados. Miren la transformación que produce la liberación de Yeshua en nuestra mente y en nuestro corazón. Sus antepasados no habían querido ir a la otra orilla y este hombre le rogaba, y dice ahí, este hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Él quería hacer lo que sus antepasados no habían hecho, pero Yeshua le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En Marcos 5:20, cuando relata esto mismo, en Marcos 5:20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yeshua lo mandó a que vuelva a su casa, pero él, sanando la división de sus antepasados, se fue a predicar que Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. Ya les dije que Decápolis es Deca, 10 y Polis, ciudad. Y fueron conocidas de esta manera un grupo de 10 ciudades situadas en los confines orientales de aquella época, del Imperio Romano de aquella época, y que están situadas en toda esa región en donde ellos se habían quedado, sus antepasados se habían quedado. ¿Dónde están? En Jordania, en lo que actualmente es Jordania, Israel y Siria. Los nombres de las 10 ciudades eran los siguientes: Gerasa en Jordania, Esitópolis en Israel, Hipos en Israel, Gadara en Jordania, Pela en Jordania, Ammán, la capital de Jordania, Capitolias en Jordania, Canata en Siria, Ávila en Jordania, Damasco, la capital de Siria. Miren si Yeshua no cumplió en venir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a deshacer las obras de Satanás y a juntar en un solo pueblo a su congregación, a juntar en un solo pueblo a su esposa, a su prometida, con la que ha de contraer enlace cuando venga en su segunda venida. Con un solo hombre que vio a Yeshua y se postró a sus pies, dejándose liberar, y Yeshua recuperó para el reino de Dios a todas esas ciudades. Todo lo que los gaditas habían cedido al enemigo, Yeshua lo recuperó para su padre. Pero no fue como el gadareno quería o como él había razonado. ¿Se dieron cuenta que él había razonado y él lo quería hacer de una manera determinada? No fue como el gadareno quería o como él había razonado. Fue según la visión del Señor. No es como tu sabiduría
con tu lógica, con tu estrategia. No es con eso. Ni con tu sabiduría, ni con tu lógica, ni con tu estrategia. Tampoco es de acuerdo con tus propias conveniencias, como le pasó a los gaditas. Simplemente es conforme al plan de Dios y a sus instrucciones, de acuerdo con la visión que podrás recibir solamente por revelación de su palabra. Espero que esta enseñanza de la para allá, que corresponde al día de hoy, les resulte de utilidad, que hayan aprendido algo, pero sobre todas las cosas, que algo de todo lo que hemos hablado pueda influenciar su vida, sus sentimientos, sus pensamientos y sus actitudes para bien, para gloria de Dios Padre y de su Hijo Yeshua, el Mesías, el ungido, y para bendición de su pueblo, su congregación, aquella que Él va a venir a buscar, el día que suene el shofar, que suene la trompeta, y recibamos al Señor en las nubes. Y allí pasaremos por el día de expiación, el tribunal donde van a ser abiertos los libros, pero 5 días después comenzarán las bodas del Cordero, que durará 7 días, las bodas del Cordero, allí en el cielo, enseña el pastor Enzo. Y yo quiero estar en las bodas del Cordero, junto con todo el resto del cuerpo, no separado del cuerpo, no en un cuerpo dividido, no en un cuerpo mutilado. Quiero estar allí, con un solo cuerpo, copartícipe de la gracia de ser parte de esa esposa, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, para desposarse con el Rey. Dios los bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes, y que esta palabra se haga revelación en su corazón, en su mente, aún en sus propias entrañas y en sus huesos, porque la palabra de Dios entra y parte aún las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yahweh nuestro Dios los bendiga, Yahweh nuestro Dios los guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Amén.